La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Muy buenas para todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Efectivamente, por ahora soy Pablo Veloso y hay un tema que me interesaba tratar hace mucho tiempo, pero es un tema peliagudo porque requiere cierta reflexión muy meticulosa, muy sutil para llegar a desentrañar lo que este desafío presenta. Y es un desafío muy interesante porque nos permite demitificar y deconstruir, como cuando vimos a Derrida, que nos ayudaba a deconstruir muchas de las cosas que nos apresan, a veces a nivel psicológico, me refiero, a nivel interno, tal como hacían los filósofos estoicos, que examinaban las situaciones para ver qué tanto eran como parecían ser. Y quería titular a este programa, en lugar de, como le puse, yendo al extremo llegas a tu opuesto, lo quería titular algo así como La maldición de la circularidad. Pero dije, si yo le pongo La maldición de la circularidad, el 99% no va a saber de qué va el tema. Entonces decidí ponerle Yendo al extremo llegas a tu opuesto, que justamente de eso se trata el programa que vamos a comenzar ahora mismo. Tengo un librito aquí que creo que no puede estar más destruido, que denota el paso del tiempo. Este libro lo compré en la Argentina, no sé, debe tener, qué sé yo, 30 años, que es algo por el estilo, ¿no? Una edición de bolsillo, se llega a leer ahí. Creo que este es el original de Lao Tse, es el Tao Te Ching. Creo que este es el que escribió él directamente, ¿eh? Lo tengo aquí en primicia, esto vale una fortuna. Es el original de Lao Tse, por lo menos lo parece. Bueno, este es el Tao Te Ching. No es que vayamos a estudiar el Tao Te Ching en este programa, simplemente quería leer un capítulo. Cuando digo un capítulo me refiero a una hoja nada más, ahí una carilla, que es el número 2. El primero, se acuerda, que es ese que dice que el Tao que puede definirse con palabras no es el verdadero Tao, ¿no? Y uno dice, bueno, se acabó el libro, ¿de qué va a hablar el tipo? Bueno, sigue hablando durante 90 y tantos capítulos más. Porque es imposible que no nos involucremos en lo que llamamos la dualidad. Hoy vamos a mostrar cómo aquello que nos parece tan absolutamente blanco o negro o bueno o malo, en realidad lo es porque nos quedamos en el medio. Pero si lo llevamos al extremo, descubrimos que somos lo contrario a lo que creíamos ser. Que cualquier cosa llevada al extremo se convierte en el contrario. Mire lo que le estoy diciendo. Y esto sirve para dejar de enloquecerse con la persecución de
o el bien, o uno de los polos simplemente, que normalmente nos obsesionan. Dice el capítulo 2 del Tao Te Ching: porque todos consideran que la belleza es bella, existe la fealdad. Porque todos consideran que la bondad es buena, el mal existe. Así, la existencia indica la no existencia. Lo fácil origina lo difícil. Lo corto deriva de lo largo por comparación. Lo bajo se distingue de lo alto por posición. La resonancia armoniza el sonido. Después sigue a antes. Es por esto que el sabio lleva a cabo su tarea sin acción e imparte su enseñanza sin palabras. Entonces, de lo que vamos a hablar es justamente de esto, de la creación de los opuestos. Los hindúes están continuamente machacando en sus textos con esta idea de los pares de opuestos, libérate de los pares de opuestos, o Arjuna en el Bhagavad Gita, por ejemplo. Y uno dice, ¿qué son los pares de opuestos? Pues entiendo, sí, existe el calor y el frío, ¿no? Lo alto y lo bajo, pero ¿y cómo me libero de algo que está ahí? Entonces el Tao Te Ching nos está planteando la idea de que quizá los opuestos no están ahí. Simplemente es una toma de partido. Uno se pone de un lado e inmediatamente aparece el otro. Entonces, por ejemplo, si yo me subo bastante alto, inmediatamente aparecen los que están abajo. Si yo me hundo en un pozo, inmediatamente aparecen los que están arriba. Mientras yo no lo hiciera, los demás estaban a mi altura, no estaban ni alto ni bajo. Si yo me embellezco, ¿no? Cosa difícil, pero supongamos, me embellezco un montón, eh, todos los demás pasarán a ser feos. Y si yo me afeo un montón, todos los demás pasarán a ser bonitos. Entonces, de la misma manera, si yo me cultivo y me vuelvo inteligente, todos los demás se me van a antojar necios. Si yo me vuelvo necio porque me dejo estar, los demás se me van a antojar demasiado inteligentes. Entonces, son inteligentes, son bonitos, son altos los otros, y depende de dónde te posiciones. Pero vamos a ir un paso más y vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo si uno va al extremo de algo, acaba tocando el polo contrario. Y esto nos va a ayudar para darnos cuenta que cuando dejamos de perseguir un polo, eh, quedamos en un estado intermedio, un sano medio, el medio aristotélico, por ejemplo, el sano punto medio, donde los opuestos dejan de existir. Por lo menos dejan de tener ese valor absoluto que tenían hasta ahora. Los opuestos solamente existen cuando yo estoy persiguiendo a uno de ellos. Mientras yo lo estoy persiguiendo, este me parece muy real porque lo tengo muy cerca, y el otro lo demonizo como lo negativo porque lo estoy dejando tan atrás que no lo veo. Entonces, mientras estoy acercándome a él, el otro es real y este es real. Pero si yo me acercara realmente a este y llegara a tocarlo, en un momento pasaría de largo y aparecería en el otro. Eso es lo que vamos a demostrar, eh, si, entre comillas, si sale bien, porque requiere, por lo menos de mi parte, habrá quien lo haga con mucha facilidad, requiere cierta concentración para justamente jugar con estos opuestos. Así que nos metemos directamente en ello. Quien quiera hacer aquí una acotación, ya saben que pueden escribir en el chat. eh, Lamento no poder avisar a veces con la anticipación necesaria, con varias horas, pero bueno, es cuando tengo un hueco, digo, bueno, ya hago un directo y hago un directo. Eh, Tomemos uno de los clásicos opuestos y quiero aclarar antes que estos opuestos y esta idea de trabajarlos de esta manera, yo ya me venía de hace mucho, de unas charlas que escuché de Alan Watts, que daba uno o dos ejemplos, pero no fue hasta dar con Lío o Leo, que ya lo he citado en alguna ocasión, del canal de YouTube actualized.org, actualizado.org, ¿no? En inglés actualized, así es su página, que bueno, tiene un video donde da un montón de ejemplos y bueno, estos ejemplos son en gran medida tomados de ahí, pero bueno, le voy a dar además una interpretación adicional, porque en algunos casos él los enfoca por un lado, yo lo voy a enfocar por otro. Tomemos la oposición ateos creyentes. Fíjese, Richard Dawkins, súper ateo, ¿no? Y por otro lado, los creyentes, no sé, evangélicos de un templo evangelista, ¿no? Son lo más opuesto que puede existir, ¿no? Richard Dawkins es súper
materialista, ¿no? No cree en ninguna cosa sobrenatural, los otros creen en todo lo sobrenatural. ¿Cómo podrían estos en realidad tocarse? ¿En qué? A uno le parece incoherente. Vamos a verlo. Si yo llevo a un ateo, ¿no? Eh, Acuérdese que la cuestión es llevarlo hasta el extremo, si no, no se nota. Si yo no voy hasta el extremo de algo, si yo soy un tibio, como en el Apocalipsis que dice, escupo a los tibios, no me gustan los tibios, quiero que seas caliente. ¿Por qué? Porque si yo voy hasta el extremo de mi postulado, que en latín le llaman el reductio ad absurdum, es decir, llevarlo hasta el absurdo, ¿no? Es decir, ¿podés comer? Sí, bueno, come hasta reventar, a ver qué pasa. Entonces, llevarlo hasta el extremo. Y ahí vamos a ver qué sucede. Entonces, si yo llevo a un ateo hasta el extremo y el ateo empieza a decir nada, nada tiene divinidad, nada tiene valor, nada tiene sentido especial, no hay una magia en ninguna parte, todos son átomos, todo es concreto, no hay nada que huela a Dios, nada de nada. Bueno, lo llevo hasta el extremo, ¿no? Quítale valor a todo. Sos ateo, bueno, quítale valor a todo lo que te parezca el destino, ¿no? Cualquier cosa, llévalo a cero, cero. Cuando llegas a ese cero, te encontrás con nada, ¿no? Todo está vacío, lo que algunos llamarían el nihilismo. Un ateo diría, no veo un sentido trascendental, sí un sentido personal, pero un sentido trascendental en nada, nada. Entonces se llega a un vacío, el mismo vacío del que hablan los místicos. Cuando un Buda habla del suñatá, ¿no? Del vacío, de las cosas están vacías de sentido, ¿no? Una mesa en realidad no es una mesa, es un nombre que le ponemos, es lo mismo a lo que llega un ateo que empieza a volverse sumamente concreto y materialista. Por otro lado, un creyente, ¿qué pasa con el creyente? Si yo lo llevo hasta el extremo, ¿no? Que crea en, no sé, la Virgencita, en el Cristo, en la peregrinación, bueno, llévalo hasta el extremo, enloquecete por eso, ahondá en eso, metete en eso. ¿Qué vas a descubrir? Vas a descubrir la irracionalidad, ¿no? La necedad de la adoración de estatuas y de medallitas y de jaculatorias. Vas a descubrir que son una creación humana. Si te quedas a medias tintas, no, porque te va a parecer todo muy cierto. Pero cuando profundizás, empezás a darte cuenta que eso no tenía ningún sentido y llegás a una nada, lo que le llamaría a alguno crisis de fe. Por eso te dicen, no dudes, no dudes, quédate ahí, a medias, a medio camino, pero no en el medio de los dos, sino camina hacia el lado de la creencia, te dicen, pero no mucho, mano un tropo, porque si caminas mucho, se te muere la creencia, la cuestionás, empezás a mirar con lupa y la cosa se te cae. Entonces, el creyente que lleva al extremo las cosas llega a un vacío. El ateo que lleva al extremo todo, su ateísmo, su nada tiene Dios, nada tiene un sentido trascendental, no hay más, también llega a un vacío. Entonces, el pasmo de encontrarse ante esa nada, ese pasmo y esa nada es de la que hablan los místicos cuando hablan de que realmente la divinidad no es esto o aquello, es la ausencia de todo, la vía apofática. Entonces vemos que un ateo llevado al extremo, un creyente llevado al extremo, em, llegan a tocar al otro, ¿no? El creyente se vuelve ateo como el ateo o el ateo creyente como el creyente, ¿no? Porque una vez que se llega a esa nada, el ateo dice, esta nada lo es todo, o sea, es Dios. Por otro lado, por ejemplo, el hedonista y el asceta. ¿Qué pasa con el hedonista y el asceta? Aquí dice, Andrés Belizán dice, hola desde Argentina, bienvenido Andrés. Ubalda Silvia Fontana dice, hola Pablo, mil perdones por no comunicarme más seguido, solo quiero que sepas que en Argentina tenés una seguidora fiel. Muchas gracias Ubalda, me alegro mucho que te guste el programa. Hedonista y asceta. Una persona hedonista es el que busca el placer. Y el asceta se entiende que es aquella persona que se autoinfringe privaciones. ¿Por qué quiere de esa manera? No sé, lograr un control mayor, por ejemplo. ¿En qué se parecen? Si yo llevo al extremo al hedonista y le digo más placer, más placer, más placer, te lo permitís todo, todos los placeres, lo que encontrás que te guste lo haces, todo, todo, no hay nada, no hay un no en ninguna parte, todo es placer. Va a llegar un punto que va a estar tan saturado de placer
que va a dejar de sentir que tiene placer, porque no hay nada de lo que se prive. Y si no hay nada de lo que te prives, no tomas distancia para ver el placer que estás sintiendo. Es como un placer sin pausa, sin pausa, sin pausa. Con lo cual, ese hedonista descubre que tiene que agregarle ascetismo a su vida y empieza a privarse, dice, hoy no voy a comer, hoy no voy a salir a pasear, hoy no voy, porque de esa manera toma una pausa para poder ver cuánto está disfrutando. Mientras está, el árbol no le deja ver el bosque. Entonces, mucho placer, mucho placer, mucho placer te lleva a darte cuenta que necesitas de la privación momentánea para poder seguir disfrutando. Si no, perdés el disfrute. O sea, el hedonista llevado al extremo se convierte en un asceta. Eh, pero claro, si el hedonista no va al extremo y disfruta manon tropo, no demasiado, no demasiado, pero camina en esa dirección, como diciendo, el día que yo alcance el placer absoluto voy a ser feliz, pero no lo alcanza, esa es la cuestión, entonces no se entera que el placer absoluto en realidad era el ascetismo también. Entonces sigue creyendo que, como la zanahoria delante del burro, se trata de llegar. Entonces empezamos a perfilar que salir de los pares de opuestos significa dejar de darle vueltas a la ruedita del hámster, ¿no? Esa ruedita que el animal le da, le da, le da para ver si puede llegar a algún lado y nunca llega, ¿no? Nunca llega, siempre está en el mismo sitio. Bueno, de eso se trata justamente esta dualidad de cualquiera de estos pares de opuestos. El asceta, por otro lado, imagínense que se priva de todo, se priva de todo, se priva de todo, se priva de todo, ayuna, no hace vigilias, no se da ningún placer. Bueno, deja de sentir, llega un punto que deja de sentir que está ahí, está cerrado al mundo, está muerto, está muerto. Por lo tanto, al estar muerto, descubre que necesita ab- eh, agregar placer para notar que está vivo. Entonces, el asceta en algún momento, cuando se privó de todo, descubre que un mendrugo de pan así pequeño, que a nadie daría placer, a él le da un placer colosal. Ese mendrugo de pan o esa cereza que no la comería nunca porque es el asceta más grande del mundo, ahora esa cereza lo vuelve loco, ¿no? Y cambia la cereza por lo que se le ocurra, ¿no? Cualquier cosa nimia que a otros ni le moverían, bueno, el asceta, el súper privado, el que nada, nada se permite, ve, no sé, un detallecito, y no le quiero citar cosas así más de índole eróticas, pero piense también por ese lado. Un detallecito es un mundo. Por lo tanto, tiene un hedonista ahí porque fue mucho hacia el ascetismo y pasó hacia el lado del hedonista. Entonces, cualquiera que se esfuerce demasiado en el ascetismo acaba siendo un hedonista. Cualquiera que se esfuerce demasiado hacia el hedonismo y realmente cruce ese camino que no es, justamente no es una recta, es un círculo, un círculo. Cuando uno se pasa del hedonismo, acaba entrando en el ascetismo, porque lo necesita. Y cuando uno se pasa de ascetismo, acaba siendo un hedonista, porque se obsesiona y magnifica cualquier cosa pequeñita que nos ocurre. Esto nos muestra que la vida no es lineal, la Tierra es redonda, uno camina un montón en una dirección sin parar, acaba llegando al punto de partida. Bueno, pasa lo mismo en cualquier cosa de la vida. Por eso estamos presos, como el hámster dentro de una ruedita. Cada vez que usted se esfuerza por ser feliz y no se esfuerza al 100%, sino al 70%, va a vivir toda la vida creyendo que la felicidad la tiene delante de las narices y que el día que la alcance va a ser feliz porque va a huir del dolor, ¿no? Del sufrimiento, que es el opuesto. Pero si usted realmente se pusiera las pilas y dijera, no, yo voy a muerte con esto, a 100%, a buscar la felicidad, usted al llegar a la felicidad descubriría que un paso más y está en el sufrimiento. Por lo tanto, descubre que lo que creía que era tan distinto de lo otro, que era lineal, era circular. Entonces, ¿dónde viene la libertad en esto? En el reconocimiento de que si yo persigo a cualquiera de los dos polos, es un círculo sin fin. Entonces, ¿qué hace el sabio? Se queda en el medio. El sabio ni busca uno ni busca el otro. No es que busca uno, porque donde uno busca uno, genera el otro y entra a girar la ruedita. Imagínense un hámster que se queda quieto. ¿Qué pasó? La ruedita sigue ahí, tiene todavía la potencialidad de dar vueltas, pero el hámster eligió
no creer más. ¿Por qué voy a creer que dándole más vueltas a la ruedita voy a llegar a alguna parte? Si ya le di 800 vueltas y no me muevo del sitio, ¿no? Uno se pregunta cuando ve al hámster, a este algo le pasa, porque da vueltas y vueltas, no se da cuenta. Bueno, usted y yo tampoco nos damos cuenta. Seguimos creyendo que la zanahoria delante nuestro es esa acariciada felicidad. Luego, por ejemplo, egoísta o egocentrismo y altruismo, ¿no? El altruista es el bondadoso y el egocentrista o el egocéntrico es el que está centrado en mí, yo. El egoísta, ¿qué hace? Acapara todo para sí, todo para sí. Imagínese, usted es el egoísta más grande del mundo, o yo, y acaparamos todo, 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 todo para mí, no le doy nada a nadie, ¿no? Las mejores partes de todo, todo para mí, y lo tengo todo. Ya está. Soy el eje del mundo, todo es para mí, lo tengo en mi poder. ¿Qué hago? Y a menos que yo le dé algo a alguien, no puedo seguir en el proceso de acaparar. Y a mí lo que me gusta es acaparar para sentir que yo soy el centro. La única manera de sentir que yo soy el centro es quitándole a los demás. Pero si ya les quité todo, se me acaba el juego. Por lo tanto, para poder seguir jugando, tengo que repartir. Vio que a veces los multimillonarios llegan a un punto que ya lo tienen todo, entonces ¿qué hacen? Dan, como diciendo, les doy a los demás, ¿no? Para que aunque sea, yo siga teniendo el poder de alguna manera, el centro. Entonces el egocentrismo llevado al extremo, en algún momento te pide dar, o sea, te hace volver un altruista. Entonces aparece el gran empresario que ahora hace obras de bien. Y el altruista, cuando ya lo entregó todo, el altruista te dice, ¿qué necesitas? Una camiseta te la doy, estos auriculares tuyos, este micrófono te lo doy. Cuando ya di todo, todo, necesito en ese momento eh, empezar a guardar algo, acaparar algo, porque si no, no puedo seguir dando. Si yo quiero seguir siendo altruista, me tengo que volver un poco egocentrista, porque si no guardo nada para mí, ¿cómo sigo dando? Y si no guardo nada para mí, nada, nada, ni un no, no pongo un no en ninguna parte, es todo doy, todo sí, todo sí, todo sí, directamente yo no existo. Y para poder dar, tengo que existir. Entonces, para poder seguir dando, tengo que ser un poco egocéntrico. Entonces, fíjese cómo un polo se engancha con el contrario. Entonces, si uno se descuida, acaba girando en la ruedita del hámster. ¿Querés salir? No busques ser altruista, no busques ser egocéntrico, quédate en el medio. No, deja de creer en que te van a dar la felicidad alguno de los dos polos, porque donde crees y pones la meta en uno, aparece el otro como el demonio y este como Dios y al que tenés que buscar. Cuando lo buscaste, si realmente te pones las pilas, como decía William Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Si vos realmente, como el Apocalipsis, escupo a los tibios, si te volvés caliente o frío, es decir, da igual para qué polo camines, te vas a dar cuenta que llegás al punto de partida. Y te vas a dar cuenta lo estúpido que eran los dos polos. Pero normalmente no lo hacemos. Nos quedamos en el medio, pero como digo, no en el medio justo, que ese sería el hámster detenido. Nos quedamos en un hámster que camina lento, lento, como diciendo, el día que yo pueda llegar, ¿no? Y camina lento. Pero si caminara a lo loco, notaría cómo la ruedita da vueltas una y otra vez y lo dejaría. Entonces, cuando una persona camina hasta el extremo de una conducta, pero hasta el extremo me refiero, hasta las últimas consecuencias, aparece en la otra. Y eso produce un despertar. Luego tenemos, por ejemplo, libertad y disciplina. Fíjese, está la gente que dice, yo soy libre, libre, no me ato a nada, todo lo suelto, la actitud de soltarlo, relaciones sentimentales libres, económicamente libertad, no quiero trabajo, no quiero nada que me ate, ¿no? Completamente libre. Esa persona en algún momento descubre que a menos que se estructure, empieza a perder libertad. Fíjese, si usted dice, yo no ordeno nada, me saco la ropa, la tiro en el suelo, termino de comer y no friego los trastos, no lavo los platos, nada, empiezo a descubrir que ya no puedo caminar por mi casa porque está llena de ropa tirada y cosas, mis platos, ya no tengo más platos ni cubiertos, todo huele mal, es decir, mi libertad se ve mancillada.
Entonces descubro que tengo que ser un poco disciplinado, porque al disciplinarme y decir, bueno, voy a guardar la ropa donde corresponde para que cuando yo la quiera encontrar tenga la libertad de mi tiempo, por ejemplo, sea libre, disponga de tiempo. Pero si yo me tiro 2 horas buscando mi ropa porque la metí todo hecho una especie de pelota, por ser libre, por no querer disciplina, acabo dándome cuenta que a menos que le ponga un poquito de disciplina, no tengo espacios de libertad, no economizo tiempo. Entonces, acabo descubriendo que mucha libertad en exceso, me lleva a darme cuenta que necesito disciplina. Y por otro lado, una disciplina exagerada, el que es ultra disciplinado, ¿no? Todo perfecto, todo contado, no se le escapa nada, todo ordenado, ese se da cuenta que necesita libertad, porque ese así necesita soltar algo. Porque si todo lo tenés controlado y estructurado, eh, llega un punto que te asfixia, ¿no? Todo está previsto, todo se vuelve aburrido, tedioso, hastiante. Entonces uno necesita soltar alguna cosa, desarreglar alguna, porque si no lo hace, eh, asfixia y aburre. Entonces el exceso de disciplina, tarde o temprano, te lleva a la libertad, a la necesidad de libertad. Pero como digo, si te quedas ahí con unos intentos demasiado moderados, no va a funcionar, porque simplemente te vas a volver bastante disciplinado y vas a odiar a los que son bastante libres. Y si te volves bastante libre, vas a odiar a los bastante disciplinados, pensando que son distintos. Pero si te volvieras sumamente libre, descubrirías que tenés que incluir la disciplina. Y si te volves sumamente disciplinado, vas a descubrir que necesitas de la libertad. Luego está, por ejemplo, la dicotomía empirismo-misticismo. Empirismo es la gente concreta, literal. Y por otro lado, la gente mística es la que ve magia en las cosas, ¿no? Entonces va a un parque y ve gnomos, hadas y demás. Mientras que el empírico dice, no, eso es una conífera y esto es el río, no sé, Támesis. Entonces, ¿el empirismo qué hace? El empirismo es concreto, por lo tanto, examina las cosas. Como un médico, examina las partes corporales para ver cómo son, les pone nombres, las clasifica. Eso es el empirista, ¿no? Define las cosas, rotula. Pero supongamos que al empirista lo llevamos hasta el extremo y le decimos, rotulame todo. Sí, ya rotulé el hígado, el páncreas. No, adentro. Bueno, ya rotulé las células hepáticas. No, adentro. Bueno, ya rotulé la mitocondria, no, los ribosomas. No, más adentro. Llega un punto que de tanto rotular, llega a las cosas tan minuciosas que ya no les puede poner ni nombre, porque ya no son cosas, ya son como, por decir, energía, nada más, informe. Ya no se pueden ni percibir. Bueno, y descubre que eso que no puede percibirse es lo mismo que los místicos llaman el misterio, el silencio o la magia. Entonces, un empirista llevado hasta el extremo acaba descubriendo la magia que reside detrás de todos los nombres que se acostumbraba a poner. Por otro lado, un místico, que es lo contrario, que busca justamente el silencio, la disolución total, ¿no? El soltarlo todo. Cuando ya lo soltó todo, imagínese un místico, pero a tope, ¿no? Que va hasta el extremo y se disuelve en un nirvana, en un estado de extinción, justamente. ¿Qué pasó cuando el Buda alcanzó el nirvana? Volvió, volvió y empezó a predicar. ¿Qué pasa cuando Dios, en forma de Vishnu, disuelve todo el universo en el pralaya al final de toda la manifestación? Nada, empieza el ciclo de nuevo y vuelve a crear. Entonces, cuando uno llega al máximo del misticismo, descubre la necesidad de crear cosas, de darle nombre a las cosas otra vez, para que existan. De lo contrario, si yo estoy en el nirvana, estoy vacío por completo, llega un punto que no soy, o sea, no me entero de que estoy ahí. Para enterarme tengo que crear un Pablo, y un Juan, y un Pedro, y una María. Entonces voy creando de nuevo, recreando. Entonces el místico llevado al extremo es un empirista. No sé si suena un poco extraño, pero
es importante recorrer estos ejemplos. Dice Música Cuántica TV, dice Pablo, quedarse en el medio es la neutralidad, no es como esa tibieza de la que habla la Biblia. Hay también Carmen Alina, Arcemaita, desde Japón, muchas gracias Pablo, dice, gracias a ti Carmen también. Música Cuántica dice esto, de que Pablo quedarse en el medio es la neutralidad, no es como la tibieza de la que habla la Biblia. No, yo creo que la tibieza de la que habla la Biblia, como decía más temprano, es el todavía creer, ¿no? Si yo creo que lo mejor es ser, no sé, cualquiera de estos pares, ¿no? Libre, bueno, me voy a estar esforzando por la libertad. Ese es tibio, es el tipo mediocre, que va un poquito hacia la libertad y encima se queja del otro, del disciplinado, del estructurado. Em, Luego está el caliente o frío, que es el que se va a lo loco y realmente cruza la frontera, va hasta las últimas consecuencias. Ese aparece en el otro extremo. En aras de la libertad acaba en la disciplina, por ejemplo. Ese es el que se relaja luego de eso y se queda en el justo medio, en lo que llamaban los primeros cristianos la esiquia, ¿no? La tranquilidad del corazón. Los estoicos llamaban la ataraxia, ¿no? La imperturbabilidad, ¿no? Del ánimo, ese estado que los hindúes llamaban el samarrasa, la ecuanimidad. Bueno, ese estado es que no te interesa ni este ni aquel. No querés ser ni disciplinado ni buscar la libertad. No te interesan porque no crees que ahí está la verdad o que ahí está la felicidad. Ya descubriste que todo es girar la ruedita del hámster. Entonces, eh, las circunstancias te pueden imponer situaciones más estructuradas, más libres, pero interiormente no hay un compromiso con ninguno de esos dos. Luego, el nihilismo y el sentido. Veo que a Nietzsche se le dice, es un nihilista, no cree en nada, tira abajo todas las estructuras, nada le importa. Es decir, ¿qué hace un nihilista cuando va al extremo? Lleva el sinsentido, nada tiene sentido, nada tiene sentido, nada tiene sentido, el amor no tiene sentido, la pareja no tiene sentido, la carrera no tiene sentido, tener un hijo no tiene sentido, nacer, hacer algo noble no tiene sentido, nada tiene sentido. Cuando nada tiene sentido, ¿qué queda? Una especie de ya no tiene sentido ni esto ni aquello. Ahora queda todo un gran sinsentido, por lo tanto el único sentido que persiste es la totalidad, siendo. Es decir, nace un nuevo sentido que ya no son los pequeños sentidos que le daba antes, ahora es la totalidad. Ahora la vida entera es sentido, ¿no? Mientras que el que busca sentido, si lleva al extremo su coherencia total, ¿no? Esa cosa de esto tiene sentido, aquello tiene sentido, lo demás allá tiene sentido, esto es un anuncio de los dioses, esto es un ángel que me habló, esto es, si todo tiene sentido, nada tiene sentido. A ver si nos entendemos. Si, por ejemplo, todos los seres humanos del mundo fuesen buenos, no habría malos, ¿no es cierto? Si no hay un malo, ni uno solo, no nos enteramos que los que quedan son buenos. Tendría que haber uno que sea distinto para poder comparar. Entonces, si yo me vuelvo alguien que para mí todo tiene sentido, ¿no? Entonces ya deja de importar que las cosas tengan sentido, porque ahora es todo maravilla, todo maravilla, todo maravilla, equivalente a nada es maravilla. Luego, la dicotomía moralidad-amoralidad. Veo que hay gente que esa moral. Entonces relativiza todo. Dice, no, esto da igual. Nacer, morir, la eutanasia, el aborto, el asesinato, todo da igual. Un tsunami, da igual, ¿no? Cuando uno lleva esa amoralidad al extremo, por ejemplo, todo da igual, por lo tanto, todo es igualmente bueno o malo, ¿no? Entonces uno empieza a decir, todo lo que ocurre, en el fondo, está perfectamente bien. Todo es relativo, así que no hay cosas que sean malas. Todo lo que ocurre es exactamente lo que ocurre. Entonces, esa aceptación de todo lo que ocurre genera un opuesto. Es justamente una especie de bien absoluto, ¿no? De las cosas como deben ser, ¿no? Eso se opone a las cosas como no deberían ser. Por ejemplo, el error, ¿no? Pensar que las cosas deberían ser de otra manera. Si yo creo que todo vale lo mismo, el que no lo piense así
ese va a ser el contrario. Entonces, cuando voy al extremo de la amoralidad, me vuelvo moral. Me vuelvo el tipo que señalo a los otros y le digo, ah, para vos, fíjate cómo es importante que no te caiga un asteroide en tu casa, ¿eh? ¿Ves? Todo vale lo mismo, pero a vos sí te importa, estás equivocado. Se crea al otro y me vuelvo más papista que el Papa. Me vuelvo el defensor de la relativización absoluta, que nadie me la toque. Veo esa gente que es defensora de la libertad personal y que de tan defensora que es, como que arrolla o abruma o pasa por arriba la libertad de los otros, ¿no? Volviéndose a veces violenta. La moralidad, por el contrario, cuando uno hace demasiada diferencia, esto es bueno, esto es malo, esto es del diablo, esto es de Dios, esto es el bien y el mal, esto es correcto, esto no hay que hacerlo, esto nunca, esto sí, esto dice la Biblia. Cuando uno hace esas diferencias colosales, a medias se sostiene, ¿no? Pero si uno las hace, como digo, a lo bestia, al reductio ad absurdum, lo lleva hasta el extremo. A ver, realmente vamos a separar todo lo bueno de este lado y todo lo malo, pero todo lo que existe de este otro lado. Va a llegar un punto donde uno empieza a ver que de tanto que acumula de cada lado, existen cosas que empiezan a tocarse. Porque claro, se va llenando el planeta de cosas de la derecha y cosas de la izquierda. Y llega un punto que empezamos a notar que hay puntos medios donde lo que decíamos que estaba a la derecha se empieza a mezclar con lo de la izquierda y no podríamos definir muy bien si un paso a la derecha de esta frontera es España y un paso a la izquierda es Portugal, o si habrá que dar 2 pasos para que sea realmente Portugal, o si bastará con 1 centímetro y ya es Portugal. Es decir, esas ridiculeces que nos muestran que esa división de bueno y malo nos la habíamos inventado nosotros, con lo cual uno llega de nuevo al polo contrario y se vuelve amoral. Uno empieza a descubrir que cuando analiza la frontera de España y Portugal para ver dónde es España y dónde es Portugal, llega a la conclusión de que era una terrible estupidez, que era una convención que se nos ocurrió poner ahí y que por lo tanto no era tan España-Portugal, ¿no es cierto? No, no había tal cosa. Por lo tanto, uno se vuelve una moral, ¿no? Se vuelve un alguien relativista o que por lo menos no toma tan en serio las cosas. Pero hace falta ir hasta el extremo. Zaira, saluda. Muy bien, Zaira, desde Colombia. Un beso grande. Dice, hola, escuchándote desde Colombia. Belko Kostik dice, hola, hola, llegó tarde. No importa, no importa. Y Josu Swastin, muchas gracias, Josu, dice, AUPA desde Euskadi. Él escribe desde el País Vasco y por eso dice AUPA, que entiendo que es un saludo. O algo más, pero bueno, en realidad no recuerdo exactamente, pero es clásico del País Vasco. También tenemos la dicotomía entre vivir con propósito y vivir sin propósito. Hay gente que tiene un propósito, la vida tiene sentido, yo tengo un propósito personal, Dios tiene un propósito para mí, hay un plan, ¿no? Hay una teleología, hay una especie de, se espera que yo haga tales cosas, este es mi destino, este es mi dharma, este es mi swadharma, ¿no? Todas estas cosas están como escritas en el libro de la vida, las tengo que cumplir. Entonces, ¿qué hace el que tiene propósito y lo lleva hasta el extremo y persigue el propósito? Empieza a llegar a un punto donde al conseguir ese propósito se descubre descansando, porque ya está, ya lo logró. ¿Y ahora qué? Ya conseguiste, ese era el propósito que tenías. Lo consumaste, lo cumpliste, como Cristo en la cruz cuando dijo, todo está cumplido. Ya está, lo cumpliste. Lo llevaste al extremo. Mientras no lo consiguieras, el propósito valía. Pero ahora lo conseguiste. Es tu propósito de vida. Querías casarte, tener hijos, escribir un libro y plantar un árbol. Lo hiciste. ¿Y ahora? Ahora la vida no tiene propósito. Por eso es que nunca queremos llegar. Ahí, si se da cuenta, está la clave de todo el problema humano. No queremos darle rápido a la rueda del hámster porque sabemos que llegaríamos al otro lado, sabemos que no se pondría muy en evidencia que da vueltas y no va a ninguna parte. Entonces damos vueltas suavecitas, meditamos un poquito, amamos un poquito, nos obsesionamos un poquito, odiamos un poquito. Fíjese qué curioso que en la India
una de las maneras de alcanzar a Dios es odiarlo. Mire qué loco eso, ¿eh? Solo los hindúes podían incluir una cosa así. Voy a beber un poco de agua. Nosotros con nuestro condicionamiento occidental pensamos que a Dios solo se lo puede amar, como mucho temer, pero odiar, ¿no? Y que sea eso encima un camino espiritual. Bueno, los hindúes lo tienen. ¿Por qué? Pero no cualquier odiador, ¿eh? Un odiador pequeñito no sirve para nada. Eso es una molestia nada más. El tema son los grandes, Hiranyakasipu, Kamsa, ¿no? Herodes dentro del cristianismo. Todos esos, cuando realmente odias a un tipo, pero lo odias a muerte, pero toda tu energía está puesta en el odio, descubrís que tanto lo mirás que te fascina. Y como te fascina, lo amás. O sea, no podés vivir sin él. Es tanto el objeto de tu odio que te enamoraste del tipo, o de la mujer, o de lo que fuera. Es decir, eh, el exceso de odio te lleva al amor, te lleva a la comunión. Los que se pelean se aman, decían en la primaria, por lo menos a mí me decían, y a otros chicos, los que se pelean se aman, cuando uno estaba, no sé, con una chica tirando así del pelo de la chica, los que se pelean se aman. Entonces, esa sabiduría popular justamente tiene sentido. Quien vive sin propósito entonces, en una pasividad absoluta, es decir, nada importa, nada, no hay nada que yo tenga que hacer, la vida es lo que es, no me espera nada en ninguna parte, entonces surge la necesidad de un propósito porque si no, no me descubro, no sé quién soy. Imagínese que usted es una especie de anónimo total, no tiene mañana, una persona sin mañana, no hay utopía, no hay nada. Usted descubre que si lo lleva al extremo, la sensación es exasperante, inaguantable. Usted tiene que crear, aunque sea un propósito, para sentir que otra vez usted es algo, porque todo lo que se mueve existe. Si no se mueve, no existe. Entonces usted necesita ponerse en marcha otra vez para sentir que ahí está. Luego, la dicotomía debilidad-fuerza. A ver qué dicen por aquí en el chat. Dice, está Paco Rueda también. Bienvenido, Paco. Pablo, aquí contigo. Abrazos. Música Cuántica TV dice, esto de lo cíclico es lo que los budistas llaman la rueda del samsara. Sí, la rueda del nacimiento y de la muerte, o la rueda de la vida, el Baba Chakra también, o simplemente la rueda astrológica, ¿no? De la astrología tanto oriental como occidental. Aunque en la India la astrología se representa con cartas cuadradas. Pero bueno, tiene también esa circulación, ¿no? Como cosas que nunca acaban, o como la respiración, que fíjese, usted em, lleva al extremo la inhalación, inhala, inhala sin parar y muere. Exhala, exhala, exhala sin parar y muere. O sea, llevan al mismo sitio. O si lo quiere ver así, mírelo de una manera más tibia, que es lo que estamos criticando. Usted inhala, pero no sin parar. Inhala hasta un punto y el cuerpo le pide exhalar. Y usted exhala entonces. Cuando llegó al final de la exhalación, ¿qué viene? Inhalar otra vez, ¿no? Entonces, se trata de no de que no haya inhalación y exhalación, de que no haya polos en nuestra vida, sino no dejarse arrastrar por ellos. En lugar de hacer una respiración tan profunda que le pida una exhalación muy profunda y en eso usted esté muy comprometido, lo que proponen los sabios es una inhalación sutil, ¿no? De hecho, los sabios proponen siempre bajar el ritmo respiratorio. Uno de los indicios de un sabio es que respira lento, no respira enloquecido, a menos que estuviera enfermo. Víctor, buen día, Rosado. De paso, buen día, Víctor, también. Dice, muchas gracias, Pablo, por tus grandes enseñanzas. Yo sigo pensando que una clave muy importante es la relativización de lo que sucede y actuar desde el corazón. Muy bien, pero justamente la relativización tiene que ver con esto, con la deconstrucción de las cosas. Pero si uno hace de la deconstrucción una morada, de nuevo cae en el mismo ciclo. Si yo me convierto, como hablamos más temprano, a ver si lo encuentro por aquí, lo teníamos en el, no sé, nihilista, por ejemplo, que todo carece de sentido, deconstruyo todo, el amor no vale, el sentido de vida no existe, voy a acabar necesitándolo. Entonces, se trata de no dejarse arrastrar por ninguno de los dos, no poner fichas, no creer.
Es decir, creer pero manon troppo, es decir, lo suficiente como para poder enamorarse, pero no considerar que en ese amor, el día que yo lo consiga o lo profundice, voy a ser feliz realmente, o el día que yo tenga más dinero voy a realmente... No, el mensaje es tener el dinero que necesites, comprar las cosas que necesites, pero no apuestes tus fichas emocionalmente a que en ese dinero está tu felicidad. Porque si te esforzaras a tope y llegaras a ser el mayor millonario del mundo, descubrirías que necesitas vaciarte, porque si no el ciclo se acabó. Llegaste a la cima, clavaste la banderita, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ahora tenés que bajar de la montaña para volver a subir a otra, porque si no, no tiene gracia. Cuando lo tenés todo, tenés que perder para volver a empezar. Si no, no tiene gracia. Si no, ya está. Se detuvo la vida. Por ejemplo, la dicotomía debilidad-fuerza, ¿no? Que decíamos. La debilidad es, soy felpudo de todo el mundo. Soy débil. El que quiere me pisa, el que quiere me corta la cabeza. Si yo llevo eso al extremo, es una actitud de, soy tan débil que no tengo nada que perder. ¿No? O sea, soy tan débil que si me querés, no sé, hacer así con el dedo me vas a lastimar. Si me querés insultar me vas a degradar y me vas a humillar, seguro. Por lo tanto, soy una apertura 100% total, ¿no? No resisto a nada. Ya lo sé que soy débil, sé que soy nada, no existo. Por lo tanto, soy superpoderoso. Soy lo contrario. Cuando llevo al extremo mi debilidad, tengo el poder de la debilidad. Por ejemplo, la resistencia pasiva de Gandhi y de Thoreau también tenían que ver con eso, con soy tan débil, me puedo dejar hacer lo que quieras, soy tan débil que te tengo en la palma de la mano, porque no hay nada donde me puedas pillar, agarrar, ¿no? No hay nada con que me puedas asustar. Soy tan débil que soy poderoso. Soy más que tú, porque tú por lo menos tienes miedo a que te hagan daño, ¿no? O tienes límites, hay cosas que no las cruzarías. Yo no, a mí me da igual. Me podés torturar, asesinar, cortar en pedacitos, me da exactamente igual. ¿Qué hay más poderoso que eso? O sea, la debilidad llevada al extremo es poder. Por eso el mismo Chuang Tzu, también un pensador chino, decía que em, la sabiduría de la inutilidad. No hay nada más útil, ¿no? O más perdurable que el inútil. Ya eso lo veremos. Por otro lado, la fuerza, imagínense lo contrario, el fuerte, el poderoso, el dictador, el emperador, llevado al extremo, ¿no? Empieza a conquistar el tipo, ¿no? Al principio un poco, después más, sin parar, y se conquistó todo el mundo. Alejandro Magno, ahí lo tiene. Se conquistó todo el mundo conocido. Todo, ¿eh? Todo, hasta media India, Persia, Egipto, toda Grecia. No le quedó nada. ¿Qué hizo? Se deprimió, tuvo que hacer que algunos lo conviertan en faraón, lo deifiquen en Egipto, para que por lo menos le quedara algo más por conquistar. Pero una vez que hasta lo hicieron faraón, imagínense, hijo del dios Ra, ¿no? Faraón, ¿ya qué le quedaba? O sea, se volvió débil. Tanto poder te vuelve débil. Entonces, si él se hubiera quedado con, bueno, todavía me queda por conquistar estas islas de por allá y todo, él todavía seguiría creyendo que el día que llegase a generar todo ese poder, a tenerlo, ahí sería realmente poderoso. Pero no, si uno va al extremo, tal como hizo Alejandro Magno, llega a darse cuenta de que uno se vuelve el opuesto. Hago una pausa pequeñita para contar que este programa carece de sustento económico externo, eso siempre lo cuento, de manera que quien quiera colaborar con él, con el programa, con el desarrollo, con el poder conseguir también bibliografía, así, por ejemplo, cambiamos esta versión del Tao Te Ching, que es la original de Lao Tse, como se ve, por una, por una nueva, un poco más legible. Puede hacer de cuenta que me invita a un café y bueno, dejar una donación ya no por ese enlace que tenía PayPal, que tenía iBooks, sino escribiéndome a mi correo pablojorgeveloso@gmail.com o infoespadaweb@gmail.com y yo les paso tanto mi cuenta de PayPal como la bancaria y quien quiera entonces puede colaborar con el programa.
que de por sí les agradezco un montón. Seguimos entonces. Tenemos, ¿qué pasa con el introvertido y extrovertido? ¿No? ¿Qué pasa con la persona que es metida hacia adentro? ¿Qué tan diferente es del extrovertido? La persona que está introvertida y lo lleva al extremo, ¿qué hace? Se recluye, se cierra, se cierra, se cierra, no, no perturbación, no me abro a los demás, no hay otros, no hay otros. Cuando estoy 100% solo conmigo mismo, necesito crear otros para seguir sabiendo que estoy ahí. Por lo tanto, el introvertido acaba, por un lado, creando todo un mundo interior de variedades, de recuerdos, de subpersonalidades con las que él mismo conversa. Veo que cuando uno está solo por completo durante mucho tiempo, termina hablando solo, termina diciéndose cosas a uno mismo, porque necesita el alter, el otro, necesita un otro en algún momento. Entonces, si yo me voy adentro, adentro, adentro y digo nada de los demás, yo solo, yo solo, yo solo, termino hablando conmigo, termino creando otros. Y por otro lado, el extrovertido, que se abre, se abre, se abre, se abre, ¿no? Y es el tipo más social del mundo, muchos de los que son extrovertidos se quejan de que se pierden. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Entonces se dan cuenta que si no empiezan a generar estados, momentos de privados, momentos de intimidad, donde nadie los vea, donde nadie los perturbe, donde nadie se entrometa, donde puedan tener un espacio como de hiato, ¿no? Como algo ajeno. A menos que hagan eso, ¿quién soy? Si voy a todas las fiestas donde dicen que vayamos, vamos, y si dicen que bebamos tal cosa, bebemos, y soy súper sociable, me río con todos, me acomodo a todo el mundo, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy? ¿Soy el producto de todas estas influencias? ¿Quién soy? Entonces necesito crear mis espacios de introversión y me vuelvo introvertido. No del todo, pero tengo que volver a la introversión. Fíjese, el máximo de la extroversión te lleva a la introversión. El máximo de la introversión te necesitas de nuevo abrirte en pluralidades para volver a ser extrovertido. Por otro lado, lo divino y lo mundano. Bueno, la vida y la muerte, fíjese, son opuestos la vida y la muerte. Eh, Cuando usted cuida en exceso su vida, ¿no? Usted apuesta a la vida, cuido la vida, cuido la vida, cuido la vida, ¿qué pasa? Me obsesiono con la muerte. La muerte, para la persona que no se esfuerza en cuidar su vida, parece ser el contrario. Yo cuido mi cuerpo, como bien, descanso, no sé, cosas así, y la muerte es el enemigo. Pero si yo me vuelvo el loco de la vida sana, ¿no? Y me cuido, me cuido, me cuido, me cuido, empiezo a detectar la arruguita, el granito, el malestar. O sea, la muerte convive conmigo. Entonces, lo que yo pretendía dejar atrás, cuando voy al extremo del pro vida, descubro que estoy en las garras de la muerte. Por otro lado, quien está obsesionado con la muerte, ¿no? Y su actitud es disolverlo todo. Tengo una relación, la disuelvo. Tengo un trabajo, lo disuelvo. Tengo una carrera, la disuelvo. em, Mi cuerpo no lo cuido, que se disuelva, como cosas que me hacen mal. Es decir, tiendo a deshacerme. Bueno, ¿qué pasa cuando algo muere? Renace. Es decir, se muere, no sé, una patata, ¿no? Y uno la deja y se pudre, forma parte de la tierra y sale otra cosa después, ¿no? Lo come, no sé, un animal y hace todo un proceso y aparece otra cosa. O sea que si yo voy al extremo de la muerte, está la vida. Si yo voy al extremo de la muerte en una relación y muero realmente a una relación, ¿qué pasa? Estoy completamente abierto a la que viene. Por lo tanto, estoy siendo pro vida. Entonces, ¿quién es el que cree en la muerte? El que no se anima realmente a acercarse a la muerte. La ve como la meta. Entonces dice, bueno, el día que yo pueda vivir en estado de muerte total a todo, sí, sí, genial, pero no te animás. Si fueras hasta ahí, caminaras por ahí, ahí sería la cuestión. Ahí te darías cuenta que estás en el otro polo. A ver, aquí en el chat vamos a compartir la pantalla, así se ve quienes escriben, que ya estamos ya sobre la hora. A ver, aquí.
Estamos compartiendo la pantalla y dice Esther de Madrid. Hola Pablo, soy Esther, saludos. Un saludo muy grande, Esther. Aquí estamos tratando un tema que me planteaste hace poco de justamente de cuando hablé de que Hitler y Churchill en el fondo eran similares. Y bueno, Esther me decía que no son para nada similares, que uno es malvado y cruel y el otro trató de salvar a Inglaterra. Justamente estamos jugando con estos opuestos para mostrar cómo, llevados al extremo, ambos se parecen, ¿no? Un dictador, imagínense esto, un dictador como Hitler, que dominara el mundo por completo, o sea, el mayor destructor que hay, Hitler, ¿no? Domina el mundo por completo, ya lo tiene, ¿y ahora qué hace? Ya mató a todos los que se le ocurrió, ¿qué hace? Y necesita construir. Por lo tanto, el destructor, el genocida, se convierte en un constructor. Y el salvador, ¿no? El que está salvando, para salvar, cuando lo lleva al extremo, tiene que sacrificar. Entonces acaba pareciéndose al genocida que manda a la muerte, como el mismo Churchill tuvo que hacer. Fíjese, estaba en Normandía, me parece, estaban las tropas, o en una zona cercana, inglesas, cercadas por los nazis. Los iban a matar a todos, a todos los que quedaban. Eran varios miles. Entonces él los quería rescatar por mar, pero no les daba, no tenía ni los barcos, ni les daba el tiempo. Entonces los nazis ya se le venían encima con unas tropas muy pesadas. ¿Qué hizo Churchill? Pidió a una división inglesa que estaba cerca de ahí, de 300 tipos nada más, que provocaran a los nazis disparándoles para que los nazis se entretuvieran con ellos masacrándolos y así pudieran rescatar a los, no sé, 2000 tipos que tenían en la costa. Eso hicieron. Eh, pero justamente tuvo que sacrificar a todos esos. O sea, el mismo Hitler que sacrificó a tantos, aquí pone Esther, espera, ahora lo leo, que sacrificó a tantas personas, es la misma dinámica que acaba haciendo un Churchill cuando tiene que llegar al extremo para ser el salvador. Dice Andrés Belizán, ¿cómo se relaciona esta idea con la que compartiste hace poco de los proverbios del infierno que dice el camino del exceso lleva al palacio del saber? Justamente ahí, Andrés, lo comenté al comienzo de este directo, que cuando uno va, que en realidad el camino espiritual que proponen todos los maestros es volvete loco, anda hasta el extremo. Cualquier cosa que sostengas, hacela a lo loco, hacela al máximo. Decís que hay que hacer bueno, sé bueno, 100% bueno, y te vas a dar cuenta que al ser 100% bueno, acabas haciendo mal. La persona que vio esa gente que por ayudar lastima. Es decir, está tan dada a dar, a ayudar, a solventar problemas de los otros, que acaba metiéndose en la vida de los demás, a veces dándoles lo que no necesitan, llevándolos a donde no quieren ir. Entonces, los caminos espirituales, las tradiciones antiguas, siempre proponen no ser a medias tintas, dale a lo loco. Sentate como el Buda bajo el árbol Bo hasta que las rodillas te exploten y fíjate qué hay ahí. Entonces el Buda no, al liberarse del samsara, justamente de la rueda de nacimientos y muertes, no es que el placer y el dolor no estuvieron más. Lo que no está ahora, decía él, era la sed, el trishna, la sed, la desesperación de que cuando consiga aquello voy a ser feliz. Ahora descubrí que no hay nada que pueda conseguir que vaya a ser feliz. Esther dice, en la experiencia de la unión de los opuestos se trasciende el tiempo-espacio. Te hace preguntarte sobre qué es el tiempo. Exactamente, se trasciende porque el tiempo y el espacio tienen que ver con el movimiento. Cuando yo estoy persiguiendo uno de los polos, me parece que me va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? Mucho desgaste corporal, mental. Pero cuando descubro que ya no me dejo llevar por ninguno de los dos opuestos, me quedo en un vaivén muy pequeñito, como un péndulo que apenas se mueve en el medio, ahí es donde realmente ocurre esto que se trasciende el tiempo y el espacio y se vive en el famoso presente. Ubalda dice, porfi, decime que esto queda grabado en Argentina. Son las 9 y estamos trabajando. Tendría 1000 preguntas. Sí, Ubalda, queda grabado y de hecho después también lo subo a iBooks. Víctor dice, de ahí que en las mayores crisis, cuando uno logra salir, se siente más reforzado. Exactamente. Aunque con el tiempo se vuelva otra vez a lo viejo, ya no es igual
que después del punto de inflexión. Exacto, exacto. De eso se trata, de romper justamente la pared que uno consideraba que era la meta y ver qué hay detrás. Y cuando miras detrás de la pared, te das cuenta que había el mismo punto del que habías partido. Es decir, uno ve al bueno y al malo en una obra de teatro y cuando termina la obra salen los dos, saludan al público, se dan la mano entre sí, son amigos. Es decir, lo que parecía tan opuesto no es opuesto cuando uno lo lleva al extremo. Es decir, cuando uno dice, voy a ir detrás del cortinado a ver qué hay. Y lo ve a los dos actores charlando entre sí, riéndose, cuando en el frente, en el escenario, se estaban matando. Esther dice, Hitler no construyó nada, todavía le quedaba maldad. Hitler seguramente, no, lo doy como un ejemplo, ¿no? Llevó al extremo todo lo que hizo y yo creo que sí construyó. Construyó muchas cosas para su propio pueblo, es decir, fue un benefactor en muchos aspectos. Nadie puede ser enteramente algo. Entonces, él se convirtió, como Franco habrá sido aquí, o como la dictadura militar en la Argentina, en beneficiario de, dador, digamos, de muchas cosas como viviendas, no sé, posesiones, garantías, instituciones. Es decir, esa destrucción exagerada implicaba que él necesitara construir una base. Por lo tanto, el destructor también es un constructor. Menos mal que se suicidó, dice Esther. Le llevó a la autodestrucción. Dejó Europa como un solar. Sí, estoy de acuerdo en todo lo demás, dice Esther, que cuentas de manera extraordinaria. Sí, yo entiendo que el tema de los malos, ¿no? Como en este caso Hitler, es complicado porque uno está convencido de que lo bueno es bueno y de que lo malo es malo. Entonces es difícil porque uno tiene ese corazoncito que dice, bueno, todo bien, sí, Hitler, lo que quieras, pero sabes que no se compara. Gandhi, Gandhi era bueno. Sí, Gandhi era bueno, pero los hijos de Gandhi se volvieron alcohólicos porque el modo de vida tan bueno de Gandhi les trajo miles de problemas sociales. Gandhi era bueno y generó el odio del que le disparó, porque consideraba que Gandhi no era tan bueno. Es decir, en su bondad acabó haciendo daño. ¿Quién sabe en el fondo si la independencia de la India era mejor que seguir con los ingleses? ¿Quién lo sabe? Alguien diría, sí, la libertad siempre es mejor. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mejor la libertad que la, no sé, la subyugación o la opresión? Entonces, Gandhi, en su ansia de hay que liberar la India, hay que liberar la India, se le ocurrió al tipo, hay que liberar la India y movilizó a toda la India, murió muchísima gente, la masacre de Amritsar fue una masacre donde los ingleses abrieron fuego porque se pusieron muy nerviosos contra un montón de sikhs que estaban frente al famoso templo de oro del Amritsar y masacraron niños, mujeres, hombres, de todo, ancianos. Gandhi mismo hacía que la gente saliera y que les dieran palos los ingleses a mansalva. Es decir, eh, ¿dónde está la bondad pura? Si hay bondad pura, no debería haber ningún tipo de daño para nadie. Y sin embargo, es una bondad que requiere del sacrificio y del daño. Dice Víctor, dice, Hitler fue el primer gobernante que hizo leyes en favor de los animales, por ridículo que suene. Sí, eso y tantas otras cosas que tendemos, como digo, a ser absolutistas, a demonizar. Entonces nos parece que, no sé, qué sé yo, Gengis Khan tendría que ser un tipo malvado, cruel, el mismo Alejandro Magno o Julio César, o si lo llevamos a los extremos, un Calígula, ¿no? Un Nerón. Siempre nos parece que existe el malo puro. Pero vos lo viste, el malo puro, o lo miras de lejos. Comiste con él, lo miraste a los ojos. Cuando veas un malo puro a los ojos, vas a descubrir que tiene un montón de cosas buenas y no te va a caber en la cabeza, no vas a saber cómo hacer para decir, yo antes lo veía como el peor tipo del mundo y ahora que comí con él, me reí, me contó algunas cosas que le pasaron, ya no puedo verlo así. ¿Cómo hago ahora? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el bien? Para cerrar ya y despedirnos, hay una historia que representa esto. Ya en la siguiente seguiremos con más de estos ejemplos, que tengo bastantes. Hay una historia que cuenta acerca de un pintor que un día se le ocurrió pintar al tipo más
malo del mundo. No, al tipo más bueno del mundo primero. Dijo, voy a pintar, a buscar por todo el mundo al tipo que sea el bueno, ¿no? La bondad pura. Entonces viajó por todo el mundo, recorrió y en unas montañas perdidas de algún lugar remoto encontró un niño. Con una mirada, era un ángel el niño, una mirada pero profundísima. Entonces le propuso pintarlo, lo pintó y se llevó el cuadro. Años después, ya muchos años, el pintor ya estaba en sus últimos días y dijo, no puedo morir sin pintar al complemento, ¿no? Al más malo del mundo. Entonces hizo otro viaje y recorrió todo el mundo y en una cárcel de esas de mala muerte, la peor, había un reo que le dijeron que era el más, no sé, terrible del mundo. Entonces el tipo le propuso pintarlo, el reo accedió y entonces el tipo entró en la celda y lo empezó a pintar. Y mientras lo pintaba, iba terminando el cuadro, notó que el modelo, que era el preso, sollozaba, ¿no? Gemía. Entonces le preguntó el pintor, dice, ¿qué le pasa? Dice, ¿le emociona el con su ego, ¿no? ¿Le emociona lo bella de la pintura? No, no, dice, porque hay este detalle también, el pintor, al pintar a estaba poniendo al lado, junto a ese cuadro, el cuadro del niño, ¿no? Del niño de mirada angelical, como para crear un contraste y poder pintar algo bien malo. Y entonces el preso le dice, no, no, no lloro porque me emocione lo bella que es la pintura. Lloro porque el niño que está en el cuadro que usted tiene ahí al lado, ese era yo. Es decir, fíjese, el niño más bueno del mundo se convirtió en el más cruel y malo del mundo. Y si lo dejamos un rato más, el malo seguramente vuelve a ser bueno, ¿no? Porque la vida es circular. Entonces, no se trata tanto de creer que esforzándose lo suficiente por voy a realmente alcanzar un polo. No, la vida es redonda, es circular. No, no es lineal, no se acaba, no tiene una meta y se acabó la historia. Como se pensaba antes, llegas hasta el horizonte y se cae, los barcos se caen, porque la Tierra es plana, ¿no? La Tierra es redonda. Al ser redonda, la vida es redonda, todo es así, uno se va a dormir y a la mañana siguiente está el día y después está la noche y después el día, el sístole y diástole del corazón, inhalación y exhalación, ¿no? Todo se mueve, todo se mueve. Entonces, los sabios proponen ataraxia, nishkama karma, ¿no? El punto medio, samarasa, la ecuanimidad, esiquia, la paz del corazón. Es decir, no te dejes arrastrar por la creencia de que alguno de los dos polos, y elegí el que quieras, los pares de opuestos que se te ocurran, bueno, malo, lindo, feo, tonto, inteligente, lo que quieras, Dios, el diablo, cualquier búsqueda tibia de uno de los dos polos hace nacer al otro y perpetúa el ciclo y nunca se acaba y siempre estás persiguiendo uno pensando que ahí vas a ser feliz. Si quieres realmente romper con ese ciclo, lo que tenés que hacer es darle a lo loco, o sea, no darle a medias, a lo loco. Y cuando llegues realmente a alcanzar lo que creías que te iba a dar la felicidad, vas a descubrirte del otro lado. Y cuando te descubras del otro lado vas a decir, esto es una estupidez, ¿qué estoy haciendo? Y te vas a relajar y te vas a quedar en un medio que todavía se bambolea, porque como decía, o por lo menos se dice que dijo Galileo, dijo Epur si mueve, ¿no? Pero se mueve. Cuando le dijeron que claudique, ¿no? Que abjure de su proclama de que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, que abjure, que rechace ese pregón, él dijo, sí, sí, me he equivocado, es verdad, la Tierra es el centro del universo, y se dice, que no, no se cree, pero bueno, se dice que se dijo por lo bajo, Epur si mueve, pero se mueve. Es decir, todo se mueve en la vida. Nos vamos a seguir moviendo, el sabio también, pero es un vaivén tranquilo. Usted al sabio le hace algo, le dice algo y va y viene, pero apenas, es imperceptible. En cambio, la mayoría de las personas estamos persiguiendo un polo como si ese fuera el verdadero, creando al demonio del polo contrario atrás que nos asusta y que nos hace perpetuar este ciclo. Entonces, algunos se quedan en ese centro tranquilo casi espontáneamente, lo descubren y se quedan ahí. Otros necesitan el camino, como dice el Tantra de la mano izquierda, el Vamachara Tantra, es anda al extremo, ¿no?
El Bamachara dice, tenés que ser capaz de cometer incesto con tu madre y con tu hermana. Obviamente es una metáfora, no están diciendo que uno haga eso. Lo que dicen es que cualquier prurito de que esto está mal, aquello está bien, no, hay que romper con eso. Le llaman los 8 grilletes. Y lo dejamos aquí entonces. Les recuerdo de los cursos online que estoy dando, también de los reordenamientos vitales online que pueden comunicarse y que es sesiones que hacemos vía Skype individuales en la cual vamos resolviendo problemáticas que plantea el consultante, no de forma directiva de mi parte, sino a través de preguntas, a través de ayudarle a ver las cosas de otra manera. Eso lo hacemos comunicándose al correo infoespadaweb@gmail.com o pablojorgeveloso@gmail.com o por cualquiera de las redes sociales se pueden comunicar conmigo. También hacemos o hago los reordenamientos vitales grupales, que es el trabajar con un texto de algún filósofo, de algún pensador, de algún místico, solo que en forma de taller, ¿no? Entonces lo vamos trabajando, lo vamos hablando y vamos viendo qué nos aporta a nuestra vida cotidiana, qué ideas, qué perlitas tiene ese autor que quizá nunca lo habíamos tratado porque no lo entendíamos, porque nos parecía extraño su enfoque. Bueno, eso es lo que hacemos en los reordenamientos grupales. Vamos a ir a nuestra cortina de despedida, a ver si alguien más puso algo por aquí por el chat. Dice Ubalda dice, sos grandioso, gracias por estar. Bueno, gracias Ubalda, me queda muy grande ese epíteto. Víctor dice que bueno, muchas gracias Pablo, que vaya muy bien por México, te mereces unas buenas vacaciones. Bueno, muchas gracias Víctor, lo dice porque hacia fin de año probablemente esté viajando hacia México para dar justamente reordenamiento vital grupal, ¿no? Y también dice Andrés Belizán, dice, me quedó la idea de lo circular, genial todo, lo voy a ver de nuevo porque sigo teniendo dudas. Gracias. Bueno, Andrés, no te preocupes porque, como digo, tengo todavía algunos ejemplos más que vamos a ir recorriendo y son bastantes, así que nos van a ir pudiendo mostrar estos perfiles. Seguramente en la siguiente ocasión también explicaremos un poquito este planteamiento para que pueda entenderse mejor. Vamos a nuestra cortina de despedida. Muchas gracias a todos por haber estado presentes. Muchas gracias por estar, pese a que no puedo avisar a veces con tiempo suficiente, que estar ahí, que tenemos una buena cantidad de espectadores hoy, también de gente en el chat. Gracias a todos porque ustedes hacen posible este programa. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!